Hola, soy Sara, formo parte de La Morada, una cooperativa feminista de vivienda en cesión de uso. Estamos en Roquetas, Nou Barris, y si todo va bien, en septiembre de este año empezaremos a construir el edificio después de un largo proceso. ¿Qué es lo que tiene de singular La Morada? Pues que es un proyecto feminista y desde la disidencia sexual y de género, un proyecto liderado por mujeres bisexuales, lesbianas, intersex, personas trans y no binarias, de distintas edades y procedencias, y que tenemos en común pues más de una década de activismo feminista y transfeminista en la ciudad y la necesidad urgente de acceder a una vivienda digna, asequible y sostenible que nos permita organizar los cuidados, los afectos y la vida más allá de la pareja y de la familia nuclear, unos modelos en los que nosotros no encajamos, y el nuestro es un proyecto que pretende poner la vida y los cuidados en el centro y de manera comunitaria. A La Morada nos presentamos al premio de Germinado Social con el objetivo de instalar, lo que es el proyecto sería la instalación de unas placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio para producir energía, pero sobre todo para impulsar una comunidad energética local en Roquetas junto con otra cooperativa de vivienda, Sirerés, que está a escasos metros de La Morada, y en el que participan vecinas, vecinos, entidades y equipamientos del barrio. El objetivo que tenemos con esta comunidad energética es autoproducir, gestionar, consumir energía, cubrir la demanda energética de estos hogares, proyectos y edificios en el que ser pues, al máximo autogestionadas posible, y mejorar la eficiencia energética de La Morada, la sostenibilidad de La Morada, disminuir su impacto ambiental. Y además esta comunidad energética es un proyecto piloto y pionero, así que espero que os resulte interesante. Si queréis saber más de La Morada, podéis seguirnos en redes, La Morada Coop, y también en la web lamoradacoop.org. Hasta pronto.